Buenas tardes, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a empezar escuchando un preludio. Hagámoslo esto en actitud de oración y con toda reverencia. Escuchemos. Los invito a que entonemos el himno número 11, titulado Tu palabra santa llama. A todo hombre pecador.
el llamamiento a la adoración. Esto lo haremos mediante la lectura del Salmo 65, versículos 1 al 13. La palabra de Dios dice de esta manera: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Tenemos ahora la oración de invocación. Los invito a que se unan conmigo a esta oración a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, te alabamos y glorificamos, porque tú solamente eres digno de toda la honra, toda la gloria, pues tuyo es el poder y la magnificencia. Tú has creado las cosas, todas las cosas que existen. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú te agrades de este culto, que bendigas los himnos, la lectura de tu palabra y sobre todo, Señor, que enriquezcas nuestro espíritu con la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Entonemos ahora el himno número 18, titulado Viene a nosotros la vida. Aleluya en el trabajo, aleluya en la
Sigamos alabando a nuestro Dios, ahora entonando el himno número 288, Salvador, a ti acudo. La lectura bíblica de esta tarde la tendremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 26. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá».
Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os aguarda en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo estaba orando por la iglesia de Colosenses. Y Pablo estaba agradecido con la iglesia porque la iglesia tenía estas cualidades. Tenía fe, tenía amor y tenía esperanza. Entonces vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por los miembros. Y sabemos que el Señor siempre nos escucha, nos oye y Él contesta de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Estamos agradecidos contigo porque nos permitiste disfrutar esta semana pues, que pasó. Y hoy estamos iniciando una semana más. Estamos agradecidos porque podemos ver tu fidelidad, podemos ver tu misericordia, podemos ver que tú nos amas. Seguimos orando por tu iglesia, por todas las organizaciones de tu iglesia. Sabemos que cada organización tiene actividades, pero tenemos un solo propósito, un solo objetivo, que es que el Evangelio sea predicado. Queremos rogarte que tú bendigas a cada organización, a las mesas directivas, que tú los dirijas, que tú los llenes de tu sabiduría, pues de lo alto, Señor. Y oramos por los miembros de la iglesia. Conoces a cada uno de los miembros, conoces a cada una de sus preocupaciones, sus necesidades, sus agradecimientos, sus congojas, sus tribulaciones, Padre. Padre, tú tienes el control de todas las cosas. Tú dirijas el mundo, el universo, la iglesia.
Nosotros dependemos de ti, Señor. Queremos rogarte por los miembros, que tú suplas todas sus necesidades, todas sus preocupaciones que ellos tengan, Señor, y que les provees lo que ellos necesitan, Señor. Oramos, Señor, por nuestros oficiales de la iglesia, por nuestros ancianos y diáconos, que tú nos sigas ayudando para seguir con el trabajo al cual nos has llamado, Señor, de proclamar pues tu palabra, ver las necesidades pues que tiene pues tu pueblo, Señor, y Señor, coordinar para que tu iglesia siga avanzando, siga creciendo, siga cumpliendo el propósito al cual los has llamado, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Señor, pues te ponemos pues en tus manos que durante esta semana que inicia, que donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos, que tú nos guardas del peligro, Señor, y que guardas pues a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Tenemos ahora el momento de los diezmos y las ofrendas. El pueblo de Dios ofrenda a nuestro Señor liberalmente, como una demostración de que dependemos de Él y de que todo proviene de Él. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. En esta hora te damos las gracias porque no nos ha faltado el sustento, ni el vestido, ni un lugar donde estar, Señor, pues todas estas cosas provienen de tu mano. Por eso, Señor, ahora tu pueblo se dispone a ofrendar, a darte un poco de lo mucho que tú nos das. Te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas. Te pedimos que las santifiques. Te pedimos, Señor, que uses a tus siervos para que las usen correctamente de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Tenemos ahora una participación especial. Estemos atentos, hermanos. Tras la tormenta el arco iris y tras la oscuridad la luz, tras la amargura la alegría, que a los creyentes da Jesús. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, he de mirar su agosta faz. Tras el invierno primavera, tras el combate rudo paz, tras triste valle excelsa cumbre, tras cautiverio libertad. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, he de mirar su agosta paz. Tras cuanto vemos Dios el Padre, su amor que nunca faltará. Tras este mundo el cielo adonde Jesús nos ha de trasladar. Alegre
El sermón de esta tarde tiene como título Tú tienes palabras de vida eterna, basado en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. La palabra será expuesta por el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Escuchemos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, mis queridos hermanos, el culto vespertino que estamos celebrando. Busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos 60 al 71. Yo le voy a dar lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de esta manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Vamos a orar, mis queridos hermanos, pedirle la dirección del Señor, que Él nos ayude para poder explicar su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú siempre nos provees lo que necesitamos. Sabemos que nos provees tu palabra, Señor, para que te podamos conocerte mejor. Y, Señor, queremos rogarte en esta tarde que tú nos des el entendimiento de entender tu palabra. Sabemos que tu palabra es muy profundo y nuestros pensamientos es muy pequeño, Señor, y no alcanzamos a entender lo profundo de tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, pues que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mis labios, Señor, y lo que voy a decir, Señor, que no sean mis ideas, sino que surja misma de tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, sea beneficio para nuestra vida. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. Apenas vamos terminando el capítulo 6 y en el principio dijimos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos quiere decir que comunican lo mismo, presentan lo mismo. Y el Evangelio de Juan es un poco diferente a los otros evangelios. No estoy diciendo pues que la doctrina es diferente, sino estoy hablando de que
El Evangelio de Juan fue escrito a la segunda generación de los cristianos. Juan no menciona el nacimiento de Jesús porque Juan está dando por sentado que los otros evangelistas ya habían explicado. Entonces, hace 8 días estuvimos estudiando el versículo 35, San Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vamos a estudiar los versículos 60 hasta el 71. El versículo 60 dice: al oír, muchos de sus discípulos dijeron. Es importante, mis queridos hermanos, que notemos los que oyeron a Jesús cuando estaba hablando acerca del pan de vida. La Biblia nos informa que hay 3 grupos. Cuando Jesús estaba hablando del pan de vida, estaban los judíos. Los judíos eran los líderes hostiles y sus seguidores, pero también estaban los discípulos y luego estaban los 12 discípulos de Jesús. Una vez concluido el sermón de Jesús, de los versículos 25 al 59, parece que a esos discípulos no les agradó lo que Jesús estaba hablando respecto que Él es el pan de vida. ¿Qué es lo que dijeron ellos? En el versículo 60 dice: al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por la respuesta de Jesús en los versículos 61 al 65 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Les dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fue dado del Padre. Por la respuesta de Jesús notamos en los versículos 61 al 65, y por la propia reacción final de los discípulos en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Se ve con claridad que no quisieron simplemente decir que el sermón fue difícil de entender, sino que era difícil de aceptar. Quiere decir que los discípulos, que la multitud, no querían aceptar el mensaje que Jesús estaba presentando. Podemos traducirlo de esta manera: ¿quién puede escucharlo? Otra traducción posible es: ¿quién le puede escuchar este mensaje o palabras? A lo cual se refiere también el contexto que sigue inmediato del versículo 61. A estos discípulos de Jesús se les ofendieron evidentemente sus palabras. Decir que se sentían disgustados es probablemente correcto. Sus corazones estaban en rebeldía. Así es como se puede entender la pregunta del Señor que sigue a continuación, porque dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿os ofende?
Sabiendo Jesús, supo en sí mismo, porque dice aquí, ¿cómo lo supo el Señor? ¿Cómo sabía el Señor? Pues tenemos que recordar, mis queridos hermanos y amigos, que Jesús es omnisciente, es omnipresente, es Dios mismo. Que sus discípulos murmuraban de esto. Les dijo, ¿esto os ofende? Aquí tenemos otra demostración del conocimiento sobrenatural de Jesús. Y lo notamos desde el capítulo 2, versículo 24. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En el capítulo 4, 18, dice, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Jesús sabía lo que estaba pensando sus discípulos. No les ha gustado lo que Jesús había dicho. Por tanto, Él les pregunta, ¿esto ofende? Con esas palabras Jesús demuestra que la verdad sabía lo que estaba pensando por las mentes de aquellos hombres. Pues, ¿qué dirán cuando ascienda al cielo? Lo cual ofrecerá una confirmación contundente de la verdad de su doctrina. Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, dice en el versículo 62, ¿qué quiere decir eso? Es como si dijera el Señor Jesús de esta manera, si tan duro os resulta el oír que soy el pan vivo descendido del cielo, ¿cómo aceptaría si os hablo de mi ascensión al cielo de donde descendí? Jesús ofrece una clave general para entender metáforas como las que acaba de proponer, a fin de que sepan entenderlas espiritualmente. Aquí en el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es el espíritu, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La simple participación en las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor no aprovecha para nada, a menos que el Espíritu de Dios obre en ellas, avive mediante en ellas nuestro espíritu. Solo la percepción espiritual de las realidades significadas en tales ordenanzas sirve para la vida espiritual. Porque dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No son simples expresiones, palabras que se lleva el viento, sino divinas que provienen del verbo en quien estaba la vida. Cuando se acepta por fe, se convierte en instrumento de salvación eterna. Si comemos a Cristo, es decir, si creemos que Cristo murió por nosotros, tendremos la vida eterna, como dice San Juan 3:16 y el verso 36. El motivo por el cual los hombres no aprecian las palabras de Cristo es que no las entienden como es debido. El sentido literal de una parábola, de una alegoría, de un símil, de un símbolo, no hace ningún bien si no se penetra en el significado real que en tales figuras se esconde. Hallaban ofensa en las palabras de Cristo, cuando la causa estaba dentro de ellos mismos. Para las mentes sensuales, las cosas espirituales carecen de sentido.
Por eso Jesús les declara que no esperaba mejores de ellos, pues aun cuando se llamaban sus discípulos, conocían bien el interior de ellos. Como dice aquí en el versículo 64-65, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quién les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Señor Jesús continúa diciendo: pero hay alguno de vosotros que no cree. La incredulidad era la raíz de la torpeza intelectual, y esto a su vez era la causa de no alcanzar a comprender las palabras de Cristo. El evangelista agrega el comentario: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía todo desde el comienzo de su obra mediadora. Ahora bien, esta incredulidad, aunque inexcusable, era de esperarse, porque la fe es don de Dios y no se da a todos. Jesús decía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí a menos que le fuere dado por el Padre. Eso quiere decir, si Dios no llama a las personas, no pueden tener fe, no se pueden acercarse a Cristo. Entonces, el que llama es Dios, Dios mismo. Por eso decía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí a menos que le fuere dado por el Padre. En el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Como resultado de esto, en lugar de simplemente, dice, después de esto o desde entonces, como consecuencia, pues el discurso de Jesús acerca del pan de vida, pero sobre todo como resultado de la acusación de Cristo, dice: hay alguno de vosotros que no creen. Muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dada al Padre. Si Dios no llama a estas personas, no pueden acercarse a Dios, no pueden buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama. ¿Qué es lo que pasó con estas personas? Volvieron a lo que habían dejado atrás. No solo sus quehaceres cotidianos, sino también su antigua forma de pensar y vivir, con la intención de no volver a Jesús. Estos hombres volvieron nuevamente a su antigua manera de vivir. Y no solamente en el tiempo de Jesús, sino también hoy en la actualidad. Muchas personas quizás estuvieron, pero como dice el texto, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Con ello demostraron que no eran dignos del reino de Dios. Esto fue el verdadero punto crítico. Ahora no solo las multitudes lo abandonaron, sino incluso muchos de sus discípulos, es decir, de aquellos que habían estado asociados con él en forma mucho más estrecha y regular. Jesús ahora quiere que esta deserción de muchos de sus seguidores regulares resulte para el círculo más íntimo ocasión para probarse a sí mismo,
una oportunidad para confesar su fe. Y dijo entonces Jesús a los 12. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Aquí en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? La forma de la pregunta, tal como se encuentra en el original, muestra que se espera una respuesta negativa. ¿Desean realmente seguir siendo seguidores suyos? ¿Deciden esto conscientemente después de haber escuchado el discurso acerca del pan de vida? En el versículo 68 y 69 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro es quien responde, y lo responde en forma espléndida. Utiliza el plural, con la que muestra que él era el portavoz de todos, aunque en realidad no de Judas. Pedro le respondió por medio de una pregunta, Señor, ¿a quién iremos? El hombre está hecho de tal forma que debe acudir a alguien. No puede vivir aislado. Lo que Pedro quiere decir es evidentemente esto. No hay otra persona a quien podemos ir. No hay otra persona que satisfaga el anhelo del corazón. Entonces dice, tú tienes palabras de vida eterna. La doctrina de Cristo enseñaba, mostraba el camino hacia la vida eterna y les conducía hasta ella, a fin de heredarla. Tener palabras de vida eterna es sinónimo de tener poder para dar vida eterna. En su discurso anterior, Jesús había asegurado la vida eterna a quienes le seguirán. Estos discípulos habían aceptado esta enseñanza clara y por consiguiente habían resuelto seguir adheridos a él, mientras los otros lo habían tenido por pura palabra. Y por eso lo habían dejado. Y Pedro agrega, nosotros hemos creído y sabemos, o sea, hemos comenzado a creer y todavía creemos. Hemos llegado a darnos cuenta y todavía estamos convencidos que tú eres el Santo de Dios. Pedro confiesa que Jesús es el Santo, o sea, el consagrado a Dios para cumplir la tarea mesiánica. Jesús ha sido apartado y dotado para llevar a cabo todo lo que le corresponde a su oficio. Es el Santo de Dios, que pertenece a Dios y es nombrado por Dios. Fue una confesión espléndida, muy significativa. Y por eso, dice aquí en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la vida eterna. Sin el Señor Jesucristo no hay vida eterna. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único que nos ofrece, el que nos da, el que nos otorga la vida eterna es el Señor Jesús. Pedro y los otros discípulos llegaron a conocer que Jesús es el que da la vida eterna. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Tenemos ahora la bendición apostólica.
Posteriormente, entonaremos la doxología 432, Gloria demos al Padre, y así seremos despedidos de este culto. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos, recibir la bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser